La Corte Suprema de Estados Unidos, con mayoría conservadora, asestó el primer revés judicial al presidente Donald Trump en su segundo mandato. El máximo tribunal anuló la mayoría de los aranceles impuestos por el mandatario durante el llamado Día de la Liberación, cuando estableció un arancel base cercano al 10% sobre la mayoría de las importaciones, además de tarifas adicionales para países con grandes déficits comerciales con Estados Unidos. Según el tribunal, el presidente excedió la autoridad que le confiere la ley federal al imponer aranceles generalizados amparándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Esta legislación permite al presidente imponer sanciones, congelar activos y restringir transacciones cuando existe una emergencia nacional, pero no lo autoriza a imponer aranceles. El fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles es profundamente decepcionante y me avergüenzo de ciertos miembros de la Corte, absolutamente avergonzado, por no tener el coraje de hacer lo correcto para nuestro país. Los países extranjeros que nos llevan años estafando están eufóricos, tan felices y bailan en las calles, pero les aseguro que no bailarán por mucho tiempo. En el fallo, el presidente de la Corte señaló que Trump necesitaba la autorización del Congreso para imponer estas tarifas y advirtió que permitir que su administración avanzara con esa agenda habría sustituido la cooperación histórica entre el Ejecutivo y el Legislativo por decisiones comerciales unilaterales. Los aranceles específicos para la industria del acero, el aluminio, la madera y los automóviles, que se implementaron bajo la Ley de Expansión Comercial, seguirán vigentes, así como las tarifas derivadas de disputas comerciales. Además, el mandatario anunció un nuevo impuesto global del 10%, con el que aseguró Estados Unidos generará más dinero. Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% bajo la sección 122, además de los aranceles habituales que ya se aplican. Además, estamos iniciando varias investigaciones bajo la sección 301 y otras para proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas. La sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 permite al presidente imponer un gravamen de hasta el 15% durante hasta 150 días sobre las importaciones de todos los países antes de necesitar la aprobación del Congreso. Si el legislativo no aprueba la medida, los aranceles deben retirarse al finalizar el plazo. Y en Colombia ya se han conocido reacciones frente a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que limita el uso de los aranceles. En la Cámara Colombo-Americana explicó que a partir de este viernes la base jurídica que sustentaba esos aranceles pierde validez. Sin embargo, advirtió que esto no significa que en frontera se dejarán de cobrar de manera inmediata. Importante para los empresarios colombianos, el mensaje es no asumir automáticamente hasta que se tenga directrices y guías oficiales por parte de Estados Unidos. Recomendamos revisar con sus agentes y asesores aduaneros el estado de sus operaciones y estar atentos a las directrices que publique la aduana en los próximos días en Estados Unidos. Esta decisión cambia el marco jurídico, pero aún la implementación práctica no está determinada y va a ser determinante tener esa información para poder proceder de forma pertinente. Bueno, tremendo golpe el que le ha dado la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos a estas medidas arancelarias del presidente Donald Trump, que las tomó unilateralmente, es decir, desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, sin considerar al Poder Legislativo. Y ahí radica el principal argumento de la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema, por una mayoría de 6-3, cosa que es bastante significativa, ha dicho que, como todo el mundo lo sabe, en Estados Unidos y en otros sistemas como el sistema constitucional de Colombia, la imposición de tributos o la fijación de impuestos le corresponde al legislativo, al Congreso y no al gobierno. Por lo tanto, en la medida en que los aranceles son tributos, son unos impuestos a las importaciones, argumenta la Corte, deberían haber pasado por el Congreso y no podían ser una medida totalmente discrecional de parte del gobierno. El gobierno lo que había hecho, el gobierno de Donald Trump, había invocado la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, una ley de hace varias décadas, y
mediante el llamado a esa ley, lo que el gobierno de Donald Trump dijo, yo sí puedo poner esta clase de tributos. Pues no, resulta que esa ley lo que dice es que se pueden adoptar medidas para manejar la política de comercio exterior en cuanto al control de las importaciones. Pero una cosa es control de importaciones y manejo de comercio exterior y otra cosa es la fijación y el establecimiento de impuestos, de aranceles. Por lo tanto, la Corte se fue por esa interpretación y deja sin piso los aranceles de Donald Trump. ¿De manera inmediata? No, de manera inmediata no. Hay 45 días para pedir que la Corte reconsidere su decisión. Si acepta una petición de ese estilo, pues vendrá el debate nuevamente y la discusión para ver qué termina definiendo. Y mientras tanto, los aranceles se deben mantener vigentes. Y la otra pregunta que se hace mucha gente, ¿eso cómo afecta a las exportaciones de Colombia? Pues por el momento mantienen los mismos aranceles por la incertidumbre jurídica de si hay alguna solicitud de reconsideración de la medida, pero aparte de eso, porque no todos los aranceles que tienen los productos colombianos están basados en esa ley a la cual se refirió la Corte Suprema de Justicia. Hay otros aranceles que están basados en una ley que invoca causales de seguridad nacional y esa, por el momento, la Corte Suprema de Justicia no la ha tocado para nada. Por el momento, una derrota política para Donald Trump y por el momento, la misma situación, temporalmente al menos, para las exportaciones de distintos países a Estados Unidos, incluidas las de Colombia. Y la policía británica sigue registrando una de las residencias del expríncipe Andrés después de haber sido interrogado durante más de 12 horas por seguir bajo sospecha de mala conducta en un cargo público en relación con el caso Epstein. Pues la Policía Metropolitana señaló que también está preguntando a los oficiales de protección de Andrés qué vieron o escucharon durante su periodo de servicio. Las autoridades investigan si el hermano del rey Carlos III compartió información confidencial con el fallecido multimillonario acusado de delitos sexuales graves cuando era enviado comercial de Reino Unido desde 2001 al año 2011. Y en las últimas horas, Donald Trump respondió que sí está considerando un ataque limitado contra Irán. Todo esto en medio del despliegue de dos grupos de combate encabezados por los portaaviones Abraham Lincoln y Gerald Ford. Este jueves el mandatario ya había anunciado un margen de 10 días para aclarar la situación con Irán en medio de contactos nucleares indirectos, llamando nuevamente a Teherán a lograr un acuerdo importante y dijo que era para evitar que pasen cosas malas. Pues ante el ultimátum de 10 días de Donald Trump, Rusia expresó su apoyo a Teherán para apoyar el proceso de negociación y lograr soluciones justas, políticas y diplomáticas. Más les vale negociar un acuerdo justo, más les vale negociar. Ya saben, el pueblo iraní es muy diferente a sus líderes y es una situación muy triste.